Bu- Listo. Muy bien. Entonces, este tema de la redacción, mi pasión, ustedes pueden escuchar en mi hoja de vida y en particular lo que vine a trabajar hoy con ustedes en este ratico que vamos a compartir, es todo este espectro de la redacción que para muchas personas es dificilísimo, ¿no? Y yo creo que depende de mucho la perspectiva que tengamos acerca de la redacción. Entonces, lo primerito antes de empezar es entender que la redacción es un método y no una acción. Cuando uno entiende este tipo de cosas es mucho más sencillo. Me voy a explicar. Un error clave, y ustedes ahorita en el chat me van a decir si les ha sucedido o no, es que necesitamos redactar correo electrónico, un informe, un ensayo, cualquier tema que tengamos que redactar. Y lo primerito que hacemos es prender el computador, abrir el procesador de texto, puede ser Word o Outlook o donde vayan a escribir, poner los dedos en el teclado y esperar que una musa venga y nos inspire para que fluyan las ideas. Y lo que va a suceder, y aquí es donde necesito que me digan si les ha pasado o no, es un tremendo bloqueo ante la pantalla en blanco. Ver la pantalla en blanco, en el chat no olviden escribirme, la pantalla en blanco produce pánico. Y cuando tenemos esa pantalla en blanco, cuando uno dice, no sé por dónde empezar, no sé qué voy a hacer ahora, no sé cómo voy a arrancar esta idea, generalmente vienen dos consecuencias. La primera, la procrastinación. Ah, yo me voy a comprar un cafecito, ya vengo y vuelvo y me siento ahí en el escritorio y digo, "Uf, todavía no sé por dónde empezar". Y ya en el último momento, antes de que nos toque enviar el informe, de hecho me sucedió esta semana, ¡tum! Empezamos a fluir y nuestros dedos empiezan a moverse de manera mágica, ¿cierto? Entonces, lo primero es la procrastinación y lo segundo es, se nos salen todas las muletillas posibles. Muletillas como por medio de la presente. Piénsenlo bien, eso es una muletilla. ¿Por dónde más si no es por medio de la presente? ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos por medio de la presente, muy comedidamente, no sin antes agradecerles por todo el tiempo que llevamos contando con ustedes, para nuestra entidad es un placer saber que contamos con clientes como usted. Tenemos una cantidad de protocolo previo y todavía no hemos llegado a la idea principal. Entonces, muchas veces esa pantalla en blanco, ese tener el pánico de no saber por dónde empezar, va a hacer que perdamos algo muy importante que me encantaría que fueran a internet e investigaran un poco más sobre el tema, que se le conoce como el efecto de primacía. El efecto de primacía es lo primero que tendemos a escribir resulta siendo lo más importante para el lector. Y si lo primero que yo pongo en ese texto es el por medio de la presente, me permito muy comedidamente informarle, pues estoy perdiendo un espacio sumamente valioso para lograr enganchar de una manera más entretenida, más activa, más interesante. Por eso, lo primerito que debemos hacer siempre que queramos redactar con éxito es planear, pensar el texto. Un buen taller de redacción, un buen ejercicio de redacción es sentarnos un momento y decir, bueno, ¿qué le quiero contar a mi receptor? ¿Quién es ese receptor que está allí sentado? ¿Cuál es mi objetivo con este texto? ¿Quiero persuadir? Quizás solo quiero informar, quiero dar respuesta a una información, quiero expresar una cierta emoción. Cada uno de estos aspectos va a tener diferentes estructuras narrativas y diferentes maneras de procesarse. Y por último, también tiene que ver mucho el formato. Por ejemplo, seguramente habrán escuchado que en los correos electrónicos está prohibidísimo el uso de las mayúsculas sostenidas. Por ejemplo, si les digo hola, aquí en el chat les acabo de escribir una expresión en mayúscula sostenida. En textos digitales, la mayúscula sostenida tiende a sentirse como un grito. Y hay quienes no lo perciben así, sin embargo, se ha vuelto un código social. Socialmente hemos determinado, sea porque lo percibimos así o porque otros no lo han dicho, que la mayúscula sostenida es un tanto agresiva. Y esa razón, y esa es la razón por la que muchos la evitamos en correos electrónicos. Pero eso quiere decir que la mayúscula sostenida esté prohibida en cualquier formato. No, por supuesto que no. Por ejemplo, en las cartas comerciales es muy frecuente que en los datos del destinatario digamos cosas como señor Juan Sebastián
Y Juan Sebastián, al estar en mayúscula sostenida, llama la atención, así que es válido en cartas. En contextos académicos, por ejemplo, los títulos de cualquier informe, ensayo y demás deben ir en mayúscula sostenida si seguimos normas como la APA. Entonces, conocer el formato también nos va a dar ciertas ventajas que debemos tener presentes a la hora de redactar. Hoy, como ustedes saben, vamos a hablar del correo electrónico y quiero en un ratito contarles recomendaciones vinculadas con el correo. En este momento estoy proyectando mi pantalla. Les pido por favor que me confirmen si la están viendo. Ya voy a poner por aquí el chat. ¿Ven mi pantalla? Listo. Sí, Perfecto, señora. Juan. Muchísimas gracias. Excelente, gracias. Entonces, una vez uno ha hecho la planeación a través de la cámara, yo les voy a hacer llegar un documento que espero que les guste, que les entretenga, que les llame la atención. Es un librillo, un libro corto que hice sobre la redacción empresarial. Es un libro libre, no se preocupen, lo pueden compartir y demás. Y en la primera parte les hablo de la importancia de la planeación, por si quieren estudiarlo un poco más, muy chévere. Pero la planeación no lo es todo. Por eso les decía, la escritura es un método. Primero viene la planeación. Luego viene la escritura. Entonces yo pongo mis dedos sobre el teclado y dejo fluir esas ideas que vienen a mí en el momento en el que estoy procesando la escritura. Y el último momento, que es el más interesante, se le llama corrección. Los correctores de estilo, de hecho, yo puedo decir que muchos grandes libros, muchos grandes textos que se han creado, se han publicado a través de la historia, se han hecho gracias al editor y al corrector, o a la editora y a la correctora. El escritor es un muy importante, sí, yo sé, pero también conozco casos de libros que digo, esto no lo escribió tal persona, seguramente su editor y su corrector tuvieron mucho influjo en lo que sucedió allí. Cuando hablamos de procesos editoriales, uno piensa como editor en diferentes aspectos. ¿Cuál es la intención del documento? ¿Cuál es el contenido del documento y cuál es la forma? Cuando hablamos de corrección, particularmente, solo nos fijamos en las cuatro características que están en la mitad: la ortografía, la gramática, el estilo y la tipografía. Son cuatro características clave para corregir. Posteriormente hemos terminado la escritura de un texto. Entonces, empecemos con algunos errores ortográficos típicos para que ustedes los tengan presentes y más allá de decirles la respuesta, lo que quiero es que ustedes vean mecanismos de investigación, qué páginas pueden consultar, qué les parece interesante a la hora de poder mejorar su ortografía. Necesito que me ayuden con algo. En el chat, todos escríbanme un error ortográfico, el primer error ortográfico que se les venga a la mente. Que ustedes digan, esto no puede estar bien, ¿de acuerdo? Escríbanlo mientras yo les voy contando acá. La ortografía es ley de leyes. Cuando decimos que la ortografía es ley de leyes, quiere decir que por encima de la ortografía no hay otra norma. Si tengo abogados o abogadas presentes, seguramente habrán escuchado con mucha frecuencia ese concepto de ley de leyes. Uy, aquí me están diciendo error con H, excelente sin la C, el todavía con B, el hola sin H, aunque pues depende, Luisa, ¿no? Pues si hablamos de la ola del mar, pues sí, pero si el hola de saludo, definitivamente sin H, terrible. Sí, Javier, estas abreviaciones que estamos haciendo hoy en día, que son absolutamente innecesarias, que uno piensa que significa una cosa y significa otra. Venga, les cuento este chisme. Estaba empezando a trabajar con una empresa 4 años atrás y me escribieron un correo electrónico después de terminar un proceso. Me dijeron, profesora Diana, necesitamos que nos envíes, así como le los voy a escribir, tu OS y tu CC para poderte hacer el pago correspondiente. ¿M? En principio dije, bueno, me imagino que por CC se refieren a cédula de ciudadanía, que si bien está mal abreviado, así no es la abreviatura de cédula de ciudadanía, ya les cuento cómo es. Y bueno, pues me imagino que quieren que les envíe mi CC, pero ¿qué será una OS? Y entonces escribí de vuelta a la persona. Hola, Juanita, cuéntame qué significa OS, no tengo ni idea, ¿me podrías explicar? Y la respuesta de Juanita fue, sí, ay, qué pena, profe.
es orden de servicio. Lo que pasa es que aquí internamente utilizamos mucho ese tipo de abreviaciones. Listo. Escaneé mi cédula de ciudadanía, la firmé, firmé mi orden de servicio, las envié de vuelta. ¿Qué sucedió? 15 minutos después me escribe Juanita, oye, profe, no necesitamos tu cédula de ciudadanía, sino que necesitamos tu cuenta de cobro. Y yo, ¿por qué voy a saber qué es ese es cuenta de cobro en la mente de Juanita? Ese es un error muy típico. Me encanta lo que acabas de escribir, Javier, y es muchas de las abreviaciones que utilizamos. El KM, por ejemplo, que generalmente uno lo asociaría a kilómetros, pero me imagino que pusiste entre paréntesis para decir no, quiere decir cómo. Es algo que yo no tengo por qué saber. Y fíjense que lo que pasó en 4 correos electrónicos pudo haber pasado en 2. Diana, por favor, envíanos tu orden de servicio y cuenta de cobro firmadas. Por supuesto, Juanita, aquí van, que estés bien. Y listo. Se nos generó un problema en la comunicación bien importante. Entonces, todo esto que ustedes están escribiendo aquí, Javi, el ala, bueno, depende a qué te refieras con ese ala, Linney. Información sin tilde, sí, señor, Juan Sebastián. El envase a en lugar de con base en, ¿no? Una cosa es a base de, que sería lo que está hecho, el material, y otra cosa es el conector, con base en, totalmente de acuerdo. Vaca con BM, bueno, aquí tenemos un dilema, ¿no? Vaca está mal escrito por donde lo veas. Vaca en minúscula, porque si es el apellido, debería ir en mayúscula inicial. Y vaca con V, porque pues si es el animal, es vaca. El en serio pegado, el aiga, eso es. Todo esto son errores ortográficos. Entonces, cuando hablamos de ortografía, hablamos de la correcta escritura de la palabra. La ortografía está regulada por una norma que se llama así, Ortografía de la Lengua Española, que es publicada cada cierto tiempo por la Real Academia Española. Debemos tener presente que si bien la Real Academia Española es quien se encarga de esas publicaciones, no quiere decir que ellos digan lo que debemos escribir en el resto del mundo y nosotros los obedezcamos. No, es más bien un tema social. Hay una Real Academia en Colombia, hay una Real Academia en Argentina, en varios lugares, no solamente de América, sino también, por supuesto, en España. Y de cuando en cuando se reúnen para decir, venga, esto está sucediendo en Colombia. Se están utilizando este tipo de expresiones, este otro tipo de expresiones. Ese obsceno me ha dado un poquito de escozor. Entonces, la Real Academia lanza este libro y es un método de consulta, es una fuente de consulta para saber qué es lo correcto o lo incorrecto en la escritura de las palabras. Cuando digo que es ley de leyes, quiere decir que por encima de esa ortografía no hay normas que sean correctas. Me voy a explicar y de paso aquí introduzco un par de errores ortográficos típicos en documentación empresarial. APA, que es la Asociación de Psicología Americana, que tienen unas famosas normas que muy probablemente muchos han escuchado, que son las normas APA, que se utilizan en contextos académicos. Lanzó en 2019 su última edición, que es la séptima edición de la norma APA. Y en 2021 se hizo la traducción a español. En la portada que sale en la edición, es decir, cómo deberíamos hacer la portada del texto académico, no en la portada del libro, sino en el fragmento donde habla de la portada del texto académico, dice que debe tener fecha, debe ir el lugar de donde publicamos, en mi caso, por ejemplo, Bogotá. Luego debe ir el mes y el año de publicación. En este caso, abril de 2024. Y está así. Aquí tenemos dos errores ortográficos que son supremamente típicos en contextos empresariales y que debemos tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los errores ortográficos? Ya ahorita te leo, mientras que ustedes me los escriben aquí. ¿Cuáles son los errores que ven en esa fecha? Eh, De acuerdo, Iván. Y eso ya son temas más de fondo que de forma, ¿no? Fuerza mayor, acaso fortuito, son problemas de fondo más que de forma. La significación de la expresión no es la misma. De acuerdo, Lady. El mes en mayúscula es un error ortográfico en español. Los meses en español se escriben en minúscula inicial, al igual que los días, lunes, martes, miércoles. Por tanto, si yo hago una invitación y les digo, nos vemos el próximo
26 de abril para hablar de tal cosa, abril se escribe en minúscula. El único caso sería que estuviese empezando el párrafo fuera después de un punto seguido, pero tienen toda la razón. Meses, días, gentilicios, bogotano, tunjuano, caleño, medellinense. ¿M? ¿Cómo se llaman los que nacieron en Yopal? Ayúdenme con el gentilicio. Y de Casanare, uy, me corchan ahí con el gentilicio. Hace poquito estuve en Armenia y me dijeron que eran cuyabros y otros me decían que no, pues los de Armenia, ¿no? Yopaleños, gracias, Germán. Bueno, aprendí algo nuevo hoy. Casamareños. Y de Casanares, casanareños. Ok, listo. Este tipo de cosas no las regula la Real Academia, por supuesto, es decir, no decide cuáles son los gentilicios. Pero lo que sí les puedo garantizar es que si es un gentilicio, debe ir en minúscula inicial. Por lo tanto, por ejemplo, si yo les digo el Estado colombiano debe responderle, no sé, a las víctimas, lo que sea que venga después. Estado sí va en mayúscula porque todo lo que se refiere al gobierno central de un país va en mayúscula. Estado, gobierno y nación, a la entidad central de un país, no al gobierno corporativo. Gobierno, Estado y nación se escriben en mayúscula, pero colombiano no, porque es un gentilicio. Entonces, meses, días, gentilicios y esta que les voy a contar ahorita puede sorprenderles. Los cargos también se escriben en minúscula inicial en español. Em, Se considera un vocativo, Iván. ¿Te refieres a la palabra yopaleño, un vocativo? Sí, la palabra como llamo a las otras personas se define como vocativo. Ahí tú me cuentas a qué te refieres. Primera fuente de investigación que si no conocen les invito a explorar, se llama la FUNDEU, así como lo estoy escribiendo, FUNDEU. De hecho, se escribe con tilde en la E. La FUNDEU es la Fundación del Español Urgente, ¿de acuerdo? Ellos fueron una asociación que hizo el BBVA, el banco, y la agencia F, que es una agencia de periodistas que se encarga de hacer noticias, hacer investigaciones y venderlas a otros medios de comunicación. Ellos notaron que los periodistas cometemos un montón de errores en el mundo, ¿no? Y dijeron, hay que sacar una página para mostrar qué hacen los periodistas y corregir esos errores ortográficos y se nos volvió una fuente de consulta. Hace unos 4 o 5 años, el BBVA se retiró de este proyecto y lo tomó la Real Academia. Por eso hoy se llama Fundeurrae, porque está asesorada directamente por la Real Academia Española. Entonces, mire, por ejemplo, si yo tengo una duda, vengo aquí a la Fundeu, no Fundea, sino Fundeu, y pongo cargos en minúscula. ¿M? Y me van a salir muchos artículos. Aquí tengan presente, siempre escojan el más cercano a 2024. Razón. En la última ortografía, el último libro de ortografía española se publicó en el 2010, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, muchas de las cosas que encontramos en Internet, que ya son viejitas, pues están en desuso. De hecho, de la misma Real Academia. A veces hay textos de la Real Academia que dicen tener cuidado o tenga cuidado porque esta publicación se hizo en 2005 y no está ajustada a la única norma ortográfica vigente que es de 2010. Así que vale la pena que busquen algo medianamente actualizado. 2016 es una buena fecha, así que vamos a revisar. Y la Fundeu nos dice los nombres de los cargos como presidente, ministro, director, secretario general, fiscal general y términos similares, se escriben con minúscula inicial por su condición de sustantivos comunes. Fue cierto en alguna época, muchos años atrás, que se ponía el cargo en mayúscula cuando reemplazaba el nombre propio. Sí fue cierto. Fue cierto, por ejemplo, que si yo decía el presidente Juanito, presidente se ha escrito en minúscula toda la vida. Pero si decía el presidente de Argentina, presidente iba en mayúscula porque estaba reemplazando el nombre.
Eso último que acabo de decirles se abolió en 2010. La Real Academia dijo, no, eso es muy complejo, así que vamos a quitarlo. Los cargos por su condición de nombres comunes los vamos a dejar siempre en minúscula inicial. Miren lo interesante, lo chévere de la Fundeo. No solamente les responde la pregunta que generalmente tenemos, nos muestra errores ortográficos que podemos encontrar en documentos particularmente periodísticos, secretario general o presidente en mayúscula, y luego nos argumenta sustentándonos la idea desde la fuente, que en este caso sería la misma ortografía de la lengua española. Voy a ir directamente a la ortografía para que veamos un par de cositas más sobre las mayúsculas y las minúsculas. Miren, nos dice, no solamente se va a poner en minúscula los cargos, sino también los tratamientos. Cuando decimos respetado señor Castañeda, la S de señor se escribe en minúscula. Estimado doctor Fernández, doctor se escribe en minúscula. Nos dice que cualquiera de estos antenombres o tratamientos se deben escribir en minúscula porque también se consideran nombres comunes. Entonces nos dice don, doña, fray, sor, santo, señor, señora, doctor, licenciado, excelencia, señoría, reverendo, todo se escribe en minúscula inicial. Hay solo una excepción y es cuando esos tratamientos se abrevian. La Real Academia nos dice que si el tratamiento ha sido abreviado, por ejemplo, si decimos la escritura doctor, doctora, si lo ven acá, aquí no, DRA, FR, LIC de licenciado, SR de señor, la Real Academia dice, ok, en la abreviatura se va a mantener esa mayúscula inicial porque ha quedado fosilizado de esa manera. Ya se escribe así, lo vamos a dejar así. De lo contrario, palabras como doctor, tratamientos, a eso se le llama. Segundo, títulos y cargos. Entonces me dicen, uy, no, Diana, es que yo trabajo en el contexto militar y cómo va a escribir general en minúscula. Y aquí vuelvo al punto del por qué yo les estaba diciendo que la ortografía es ley de leyes. Cuando, no, en este caso APA, discúlpenme, APA comete este error ortográfico, que es un caso cierto, no me lo inventé para la clase, es cierto, cometieron este error. He tenido estudiantes que me dicen, Diana, ¿qué hago? Porque la Real Academia dice que va en minúscula, pero APA lo pone en mayúscula inicial y entonces pues hay una contradicción. Y la respuesta es no, no hay una contradicción porque APA no es una norma ortográfica. APA es una norma que nos dice cómo referenciar, nos dice cómo separar las líneas en un escrito, si se utiliza un tipo de letra u otro tipo de letra, si ponemos los títulos arriba, alineados a la izquierda, en fin, es una norma de diagramación de textos, pero no es una norma ortográfica. La única norma que está por encima de otras en términos de ortografía es la última ortografía de la lengua española. Por tanto, no hay contradicción por lo que les venía diciendo. La norma ortográfica es ley de leyes, está por encima de. Así que lo que tiene que hacer APA es sacar un fe de errata, es decir, nos equivocamos, discúlpenos, y sacar allí un documento que diga los meses en español se escriben en minúscula. Simplemente se dio por una mala traducción. Por tanto, ni mi jefe, ni mi compañero, ni me van a decir cuál es la norma ortográfica vigente, ni siquiera la profesora Diana Creales, sino que lo vamos a hacer a través de unas normas que podemos encontrar, como les estoy mostrando en este caso en Internet. Entonces, mire lo que dice. Los sustantivos que designan títulos, nobiliarios, dignidades, cargos o empleos de cualquier rango, civiles, militares, religiosos, públicos, privados, no importa, se escriben en minúscula por su condición de nombres comunes. Entonces, cosas como el Papa visitará la perfecto minúscula, el presidente, presidente en minúscula, en fin. Y si seguimos bajando, nos vamos a encontrar que no solamente eso, sino que las profesiones también. Abogado, ingeniero, eh, filósofa, periodista, todos se escriben en minúscula inicial. Aquí les estoy enviando el enlace para que lo guarden y empiecen a explorar. Entonces, cuando hablamos de ortografía española, estamos hablando de la correcta escritura de la palabra y siempre les invito a ir a la Real Academia directamente o ir a la Fundación del Español Urgente, que son
las fuentes idóneas para hacer esta investigación. Evitemos citar fuentes en temas de ortografía y a veces siento que se sientan en unos debates. He visto personas en Twitter, bueno, ahora X, en Instagram y demás, debatiendo que si esto se escribe así o allá. Va, no se compliquen la vida. La correcta escritura de la palabra se encuentra en la Fundeu, en la Real Academia Española. En muchas ocasiones podemos ir al Instituto Cervantes también, que son fuentes idóneas para esta investigación. Además, me dijeron hace un rato que los meses, que los años nos lleva a un punto. Sí, tienes toda la razón. Otra norma ortográfica también, que no solamente se aplica al español, porque es una regulación que tienen las ISO, que son normas internacionales para regular temas técnicos, nos dicen que ningún número entero de 4 dígitos o menos lleva punto. Repito esa idea. Ningún número entero de 4 dígitos o menos lleva punto. Eso quiere decir que no le debemos poner punto ni a 2024 por ser año, pero no es por ser año, es porque es un número entero de 4 dígitos o menos. Eso quiere decir que tampoco le deberíamos poner punto, por ejemplo, a si yo voy a escribir y digo asistieron unas, no sé, 7.800 personas al concierto. ¿M? No debemos ponerle un punto. Eso quiere decir que si les digo, por ejemplo, me gané, discúlpeme, estoy aquí con el teclado, se le borraron las letras, entonces a veces me pasa esto. Me gané, no sé, $6.500. ¿M? Tampoco lleva puntos. Esto se aplica a cualquier contexto. Números de 4 dígitos o menos, por favor, no los separen con punto. A partir del quinto dígito es que se empiezan a hacer esas separaciones, ya dependiendo del contexto. En unos casos se separan de una manera, en otros casos se separa de otra, pero en general no se debe separar este tipo de expresiones. Bien, ustedes me van escribiendo si tienen preguntas, ¿de acuerdo? La idea es que las escribamos por el chat y yo sigo por aquí en lo mío. Pero el tema de la ortografía, la correcta escritura de la palabra no lo es todo. Entonces, yo estoy escribiendo un correo electrónico, también debo tener presente el estilo y la tipografía. El estilo ya es una cosa mucho más interesante porque aquí es donde empieza a haber diferencias que se relacionan, por ejemplo, con el grupo objetivo al que estamos hablando. Si yo un día trabajo, por ejemplo, para una empresa como la Fiscalía General de la Nación y luego me retiro de la Fiscalía y llego a una empresa como la Cámara de Comercio, por ejemplo, y otra vez voy a trabajar para otra empresa como, no sé, Virgin Mobile, que es una, o creo que ahorita, ¿cómo se llama la otra? Que es telefonía también muy juvenil, antes, WOM, se me olvidó el nombre. Las lógicas de estas empresas son absolutamente diferentes. Y por lo tanto, no hay una norma universal que nos diga qué es lo correcto o lo incorrecto en términos de estilo, porque va a depender en gran medida del receptor. Póngale cuidado a esto. El respetado es un saludo muy interesante, pero tiene ciertos contras. A favor tiene que es un saludo muy formal. ¿De acuerdo? Hace que el receptor se sienta elevado, respetado. ¿M? Pero a su vez, como contra, ya te respondo, Juliet, como contra, tiene que genera una barrera entre el emisor y el receptor. Por lo tanto, si ustedes están muy juiciosos haciendo un estudio de mercado y de pronto encuentran que su nicho de mercado es muy cercano, que quiere que lo traten de manera cálida, es la peor decisión, tomar o usar el respetado como un saludo, así sea en contextos de respuestas a un derecho de petición, porque el respetado genera esa barrera comunicativa. Pero puede pasarles todo lo contrario, que me digan, no, Diana, yo soy abogada
y soy sumamente formal, porque cuando me refiero de dirijo un documento a un juez, a un magistrado, a un cliente, yo necesito generar esa distancia precisamente para darle toda la formalidad del caso. El respetado es un saludo increíble. Utilícelo. Entonces, miren dos espectros de un mismo saludo. Lo grave es cuando una misma empresa, ¿cierto? Saluda de diferentes maneras. Entonces, yo hago parte del área de mercadeo, Jesús también y Freddy también. Y de pronto yo envío una propuesta comercial que dice, respetado señor Pérez, por medio de la presente nos permitimos adjuntarle una propuesta comercial para que usted, bla, bla, bla. Y de pronto Jesús dice, ay no, hola Juan, te contamos que tal y tal cosa y ¡pum! Cambió la lógica. Lo que va a pasar con el cliente es que percibe una ruptura en la imagen corporativa. Por eso es de suma importancia que haya decisiones corporativas que nos digan cuál es el estilo idóneo de acuerdo con nuestra lógica empresarial. ¿De acuerdo? Por el otro lado, ya te respondo lo que me acabas de escribir, Juliet. Termino esta idea y voy a ti. Por el otro lado, el estimado va al espectro contrario, ¿no? El respetado muy formal y distante, el estimado es muy cercano, igual que el apreciado. Son muy bonitos, son saludos bellísimos, pero, cuidado. El estimado es cercano. Si yo soy una empresa cercana, joven, y quiero tener esa relación directa, casi de tú a tú, perfecto, el estimado. De hecho, hasta podríamos quitarle el señor y decir, estimado Juan, si la empresa tiene la lógica que les estoy mostrando, ¿no? Es muy cercana, muy juvenil, más bien, eh, y no tan informal. Esto no son saludos informales, estos tres no lo son, pero más bien cercana. Ahora bien, sí yo estoy respondiendo una petición, un derecho de petición o una queja o reclamo. Les voy a contar esta anécdota directamente. A un amigo le robaron su tarjeta de crédito y el ladrón hizo maravillas comprando un poco de cosas en Falabella. Se fue a Falabella y le sacó un poco productos. Le robaron 2,5 millones en productos. Mi amigo se quejó, dijo, señores Falabella, no se supone que ustedes tienen que pedir el documento de identidad del tarjetaviente. Yo aquí tengo mis documentos, sí, efectivamente me robaron mi tarjeta de crédito, pero aquí tengo mi cédula, mi tarjeta, mi pasaporte, mi licencia de conducción. ¿Cómo pudieron hacer la compra sin haberle solicitado eso? Y la respuesta que le dieron a mi amigo fue cierta, pero infortunada en su forma. Empezaron diciéndole, estimado Federico, tenemos el gusto de saludarlo e informarle que desafortunadamente no podemos atender su solicitud debido a, y luego le explicaban por qué ya no es necesario pedir la cédula de ciudadanía. En fin, ¿cómo le van a decir estimado y decirle luego que tienen el gusto de saludarlo para renglón seguido decirle que acaba de perder 2,5 millones y nadie le va a responder por esa pérdida? Eso ya es inteligencia emocional. Por eso les decía hace unos minutos, no todo es ortografía, no todo es la tilde. Esto es fácil de solucionar a través de la lectura, de la memoria visual e investigarlo en Internet. Lo complejo es empezar a entender lógicas estilísticas que agraden a mi receptor. Entonces, respetado muy distante, formal, distante, estimado muy cercano, cuidado cuando van a utilizarlo en contextos de respuestas a quejas o reclamos, pero muy interesante cuando quedamos, disculpen, cuando queramos crear una relación comercial. Ah, disculpen. Y luego en últimos tenemos el cordial, me dio rinitis. Y luego de últimas tenemos el cordial saludo, que es un saludo sumamente neutral. Es muy formal, como estos tres saludos lo son, los tres son formales, pero el cordial saludo tiene de positivo que ni eleva al otro y genera distancia, ni le acerca mucho. ¿M? Es un saludo neutral. ¿M? Puede funcionarles, por ejemplo, cuando ustedes quieren ser formales, pero no quieren generar ningún tipo de cortesía especial ni nada por el estilo, cumplen con el requisito del saludo y ya. Ahora, es un poco aburrido, ¿no? Entonces muchas veces uno dice, ay, yo siempre veo ese cordial saludo y todo el mundo dice cordial saludo. Sí, es un saludo comodín, ¿no? Es muy neutral, no tiene ninguna implicación emocional y por esa razón, pues es que lo sentimos como tan blando. Bueno, es un muy buen saludo.
Estas son recomendaciones estilísticas. Voy a responderle a Juliet. Juliet, me dices, hola, una pregunta. Cuando queremos explicar algo, es decir, dos facturas o dos facturas, Juliet escribe dos en palabra y en número en la segunda oración. A veces se presentan casos como dos paréntesis dos. ¿Cuál sería la mejor forma de explicar? Juliet, la Real Academia es sumamente respetuosa con los contextos y la escritura de los números en palabras o en cifras. Por ejemplo, si tú haces parte de un contexto de ingenieros, tú haces parte de un contexto de contadores, es muy probable que todo lo escribas en cifras, es decir, el número 2, no la palabra 2. Y la red diría, está bien, está perfecto. Ahora, hay unas normas que vienen de los periodistas, muchos profesores de redacción se apoyan en normas periodísticas como la del Manual del Tiempo, que dice que los números del 1 al 10 se escriben en palabras, los múltiplos del 10 hasta el 100, 10, 20, 30, se escriben en palabras y cualquiera de los otros números se va a escribir en cifra. Esa norma es la norma del tiempo y la Real Academia que dice al respecto está bien, es un manual de estilo de un medio de comunicación y está perfecto. Puede pasar entonces, por ejemplo, que en el caso del tiempo te exijan escribir la palabra 2 en lugar de poner el número 2. Tercer caso, en contextos jurídicos, Juliet, si tengo abogados por aquí presentes o abogadas, no me dejarán mentir. Todos los contextos jurídicos se exige, por ejemplo, en cuentas de cobro, en cheques, en contratos, poner palabra y número para hacer una doble verificación en caso de haber un error en una o en la otra. Por lo tanto, tú vas a ver que en cuentas de cobro siempre decimos, primero en palabra, 135.042 pesos y luego en paréntesis, entre paréntesis, el número. Eso es porque el contexto de lo contractual lo exige así. Mi consejo, Juliet, pues verifica cuál es tu contexto. Si tú dices, no, Diana, esto no tiene ninguna implicación jurídica, es un correo electrónico que estoy enviando a un compañero del trabajo y esto es pues algo sencillo, ¿no? Hola Pedro, te estoy enviando las dos facturas que surgieron de bla, bla, bla y listo. No, no te preocupes, ponlo en número, en dígito. Pero si tú dices, no, Diana, sí, yo publico textos y soy correctora de textos, es muy probable que te toque escribir en palabra los números del 1 al 10, los múltiplos del 10 hasta el 100 en palabra y los demás en número. Y si haces parte de contextos jurídicos donde dices, sí, Diana, yo trabajo en una oficina de abogados, de hecho soy abogada, ponlo de las dos maneras. Esa sería la respuesta. Pero por favor, no lo conviertan en una costumbre, eso de poner en palabras y entre paréntesis el número es innecesario en cualquier otro contexto que no implique legalidad, ¿no? Que no implique temas contractuales, por ejemplo. Me cuentas, Juliet, si respondo a tu duda. Conclusión, prefiere el número, prefiere el número. Luego, si puedes, la palabra. Y por último, si te toca, palabra y número. Ese sería el orden en el que yo lo pondría. Me cuentas si respondo a tu duda, Juliet. Esto no es un tema ortográfico, el si lo escribimos en palabras o en número, es un tema estilístico, es decir, es una decisión del escritor, a diferencia de las tildes, las mayúsculas y demás, que sí son temas ortográficos y no estilísticos. Muy bien, ahora voy a continuar con un par de recomendaciones más vinculadas con los saludos. En temas de los saludos también es importante tener presente el uso del apellido y de los nombres. Aquí les quiero llamar la atención sobre un protocolo colombiano que yo quiero que ustedes lo cuestionen y que en lo posible no lo usen. Con gusto, Juliet. Hay un protocolo colombiano. Esto no es una norma ortográfica. Quien les diga que es una obligación hacerlo así, está mintiéndoles. De pronto desde el desconocimiento, pero no es cierto que se deban poner a los hombres por el apellido y a las mujeres por el nombre. Eso es falso, no se debe. Es un protocolo que se usaba en Colombia y que se sigue usando infortunadamente porque en alguna época
Se consideraba que a los hombres se les debería tener mayor respeto porque eran quienes iban al mundo laboral, mientras que las mujeres nos quedábamos en casa y el trabajo de casa no se consideraba tan respetable como el trabajo en una oficina. Y por lo tanto a las mujeres nos trataban por el nombre y a los hombres por el apellido. Hoy en día eso no tiene sentido. ¿M? Mi invitación, pero noten mi lenguaje, es una invitación. A diferencia de ahorita que les dije, señora se escribe en minúscula, eso es un error ortográfico, corríjanlo. Aquí sí es una invitación porque es un tema estilístico, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de temas de estilo, pues son decisiones que ustedes van tomando. Mi invitación es a eviten diferenciar por el género, eso no tiene sentido. Por tanto, traten a todo el mundo por igual. Si ustedes quieren ser muy formales en sus correos electrónicos, prefieran usar nombre y apellido. Por ejemplo, respetado señor Juan Pérez, respetada señora Julieta Bendaño. Nombre y apellido. Si quieren ser un poco más informales, o más bien menos formales, sin rayar con la informalidad, menos formales, pueden poner solo el nombre. Respetado señor Juan, respetada señora Juliet. Pero les invito a evitar dividir, separar porque uno es hombre y el otro es mujer. Eso no tiene sentido alguno, para que lo tengan muy presente. Preguntas, ustedes me van escribiendo. No he visto más preguntas, así que yo sigo aquí en mi historia. Por otro lado, en muchas ocasiones el estilo también va a depender del clima que tenemos en la entidad. Hay muchos estilos muy cercanos. No le teman de pronto a, si son emprendedores, por ejemplo, es muy probable que tenga aquí a varios emprendedores o emprendedoras. Hacer la investigación de nicho, de mercado que ustedes tienen en sus entidades, en sus empresas, en sus emprendimientos, de pronto se encuentran con que es un grupo objetivo muy cercano. Si yo les digo, respetado señor Pérez, no echen a la borda saludos como estimado Juan o hola Juan. Hay empresas que nos saludan así y suena muy bien. Por ejemplo, Amazon. Hola Diana, te contamos que el paquete 3527 ya llegó a tu casillero de Miami. Esperamos que lo tengas en tu casa el próximo viernes 3 de mayo. Cualquier inquietud que tengas, contáctanos. Te esperamos. No es informal, no es grosero, pero el tuteo es interesante porque es un grupo objetivo diferente. Así que vale la pena hacer un estudio de mercado. Ustedes se preguntarán por qué les puse ese quo parcero al final. Qué parcero se los puse porque tuve una vez un estudiante en una clase que llegó sumamente molesto porque le habían dicho en un correo de Virgin Mobile, para quienes no conozcan, Virgin es como un WOM, Movistar, como un Claro, y, pero muy informal. Entonces Virgin Mobile le envió un correo diciéndole eso. Que parcero, le contamos que la cuenta de este mes ya llegó. Si no la paga, se la cortamos. Chao. Y el señor estaba bravísimo. Llegó a la clase del curso de redacción, ah, muy molesto. Me decía, Diana, esto es el colmo. Mire cómo están destruyendo nuestro lenguaje. Cantidad de errores ortográficos. Y dije, ¿es en serio? Y nos pusimos a analizar el correo de Virgin y debo decirles, no había errores ortográficos. Todo estaba perfectamente escrito. Miren, ¿cuál quedó la ortografía de ese saludo? Dos puntos al final. Sí, es un error ortográfico cerrar los saludos con comas. Siempre al final del saludo hemos de poner dos puntos. Eso es norma ortográfica en español. ¿Qué hubo? No dice qué hubo, sino qué hubo. Por lo tanto, se pone el apóstrofo con o, no apóstrofe, es otra cosa. Apóstrofo con o se pone cuando uno hace esas contracciones que quieren imitar la oratoria en expresiones muy coloquiales, muy del habla, ¿no? Me voy para allá. Entonces estoy escribiendo un libro en donde quiero que los lectores sientan que es coloquial, que es muy cercano, y pongo para allá. Pa' allá se escribe contraído con un apóstrofo. Esto, por supuesto, no se hace en ningún otro contexto. Y la coma, que se llama coma vocativa, y por eso ahorita cuando me hablaste de vocativo dije a qué se referirá. Bueno, en gramática, coma vocativa es la coma que separa el nombre o la palabra que uso para llamar a la persona
en este caso parcero, en el anterior Juan, de lo que le voy a decir. Hola, coma, Juan, ¿qué hubo, coma, parcero? Es decir, esa oración, y súmenle a eso que porque parcero es una expresión coloquial, lo pusieron en cursiva, que es la norma ortográfica. Todo lo que sea coloquial, que sea del habla, es que Diana dio papaya, se pone en cursiva para indicarle al lector que no fue literalmente que haya cogido una papaya y le haya entregado, sino que figuradamente es una expresión que utilicé. Así que Virgin Mobile lo hizo muy bien. El problema del señor no era ortográfico, el problema del señor era estilístico. Me decía, no, pues bueno, está bien escrito, es decir, tiene ortografía, pero es tan feo, ¿cómo me van a decir? Bueno, y el cuerpo del documento decía que hubo parcero, le contamos que ya llegó la cuenta de este mes y si no la paga, se la cortamos, que esté bien. El señor estaba, pero furioso, un señor de alrededor de unos 65 años. Claro, cuando analizamos le dije, pues claro, es que su merced no es el nicho de mercado de Virgin Mobile. ¿M? El nicho de mercado de Virgin son chicos muy jóvenes, de 15, 16, 17. Y si yo a un chico de 15 le digo, respetado señor Pérez, pues lo voy a alejar. Y le digo luego por medio de la presente nos permitimos informarle que la cuenta de este mes ya... No, al chico de 15 años se le dice ¿qué hubo? O se le dice hola y paga la cuenta, no olvides contactarnos, cosas así, es mucho más coloquial, más cercano. En últimas, y ya para cerrar, porque se nos fue el tiempo, cuando hablemos de estilo empresarial, pensemos en quiénes somos como empresa y qué es lo que queremos reflejar. Los voy a dejar con la curiosidad del resto. Estilo, tipografía, gramática. Cuando hablamos de ortografía es la correcta escritura de la palabra. La tipografía son los tipos de letra que podemos usar, mayúsculas, negrillas, cursivas, a veces versalitas. Bueno, versalita es un tipo de mayúscula sostenida más pequeñita. El estilo tiene que ver con cuáles son esas decisiones que tomamos a la hora de comunicar. Y la gramática tiene que ver con la correcta escritura de las oraciones. Muchas veces llegan a nuestros cursos diciendo, Diana, nosotros queremos aprender sobre el uso de conectores. Cuando ponemos por lo tanto, en consecuencia, si es mejor poner de lo anterior se sigue, o si debo estructurar la oración a las 3 de la tarde, todos deben asistir a la reunión, o mejor, todos deben asistir a la reunión a las 3 de la tarde. Bueno, esas ya son preguntas gramaticales, ¿de acuerdo? Esos son los temas que vamos a trabajar en el próximo curso de redacción y ojalá tengamos la oportunidad de vernos. Ya ahorita Karen nos va a hablar un poquito más acerca del tema, pero ojalá los pueda encontrar y que este abrebocas del curso les haya dicho, ese es el curso que tenemos que tomar para mejorar nuestra redacción. No solamente desde un punto de vista ortográfico, sino también vamos a discutir el estilo empresarial, la cercanía, la lejanía, tipos de formatos, correos, cartas, informes, tipos de letra, gramática, en fin, es un curso bastante completo. Yo les agradezco un montón por haber asistido. Espero que les haya dado recomendaciones puntuales y útiles para su día a día. Y los dejo con Karen para que cierre el webinar. Claro que sí, Anita, muchísimas gracias. A ustedes. Pues bueno, primero, como quiero, como continuando lo que Dianita venía comentándoles, así es, nosotros tenemos un curso llamado Herramientas de Comunicación Empresarial enfocado a la redacción, ortografía y corrección y nos va a estar acompañando nuevamente Diana en este curso. Tendrá una duración de 24 horas. Las clases serán en las noches de 6:30 a 8:30 a través de Zoom los días martes, miércoles y jueves de cada semana. Vamos a trabajar pues contenido, pues lo que ya venía mencionándoles, quien se encuentre interesado, nosotros podemos enviarles todo el plan de capacitación de este curso. Es certificado por parte de la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare y tenemos una tarifa muy especial para quienes participaron en este webinar el día de hoy. Nos estaremos comunicando de manera interna y les brindamos toda la información.
Este video de esta conferencia lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Escuela de Formación Empresarial por si desean volver a ver alguno de los tips o los consejos que nos acaba de dar Diana en este webinar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud antes de finalizar. Alguien que quiera resolver alguna inquietud respecto al tema que vimos hoy con Dianita. Vi que activaste el micrófono, Natalia, pero no te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ya Sí, te escuchamos, señora. Natalia. Dímelo. ¿Van a dar certificado, perdón? Sí, Natalia, vamos a dar certificado del curso en herramientas de comunicación empresarial. Si tú deseas participar, te podemos enviar toda la información a través del WhatsApp o del correo electrónico para que puedas inscribirte y puedas participar. De este evento no vamos a brindar certificación. Bueno, al chat les compartimos también una pequeña encuesta de satisfacción. Les agradecemos mucho. Nos regalen un minutico de su tiempo diligenciándola. Queremos conocer su opinión, queremos conocer qué otros temas quieren que trabajemos también enfocados pues en este tema general, que es pues como la escritura, la corrección, la ortografía. Y agradecerles nuevamente por su espacio, por su constancia, por acompañarnos, por confiar en la Escuela de Formación Empresarial. Diana, muchísimas gracias. Esperamos vernos en el curso pronto. Dale, Karen, nos vemos pronto. Por ahí están escribiendo Sí. que el material que prometí, yo te lo envío para que por favor les Ujú. hagas llegar el material. Un Claro que sí. abrazo. Buena noche. Gracias, Chao. Diana. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.